Bienvenidos al tercer programa sobre la historia de los derechos humanos. Hoy vamos a ver la primera parte sobre la evolución histórica de las formas de Estado hasta llegar al Estado social y democrático de derecho. Y arrancamos. Y la cosa es de la siguiente manera. Hay muchas formas de Estado, han existido diferentes formas de Estado, desde los estados teocráticos, desde los estados, por ejemplo, el antiguo estado japonés era un estado totalmente consignado a la autoridad y al carácter divino del emperador. El estado ruso de la época de los zares es un estado totalmente autocrático en el cual la autoridad del zar es la única medida de la voluntad. Han existido estados totalmente religiosos que se han conformado como una religión, como un pueblo y como una sociedad a la vez, con un libro religioso a partir del cual se van a establecer. Muchas formas de Estado se han presentado en las sociedades humanas, pero esta que vamos a ver es la manera como en Occidente se desarrolló un tipo de Estado particular que va a llevar a lo que hoy conocemos como Estado de Derecho. Entonces, la cosa arranca en Francia, digamos. El antecedente de estos estados son documentos como los de la Carta Magna en Inglaterra, donde se limitó la autoridad del rey, documentos como la Declaración de Virginia, que es la que estipula y consigna a nivel escrito y a nivel de documento casi constitucional, pues lo que van a ser los derechos, las formas fundamentales de derechos. Pero el concepto fundamental, digamos, esto tiene dos vertientes, como lo mismo que cuando estábamos viendo la forma en cómo esto se volvió una constitución. Esto tiene dos vertientes, tiene la vertiente sajona y tiene la vertiente francesa. Pero la vertiente francesa es el antecedente más importante porque es el que lleva a la práctica, es el que va a formular el concepto general de lo que es el Estado de Derecho. Entonces, ¿por qué los franceses? Porque es que los franceses, para llevar a la práctica este cuento, hicieron una revolución de Padre y Señor nuestro. Hicieron una revolución ¿contra qué? Contra el Estado absolutista. Había en Francia un proceso de Estado en el cual, primero, destruyeron todos los poderes locales de la Edad Media, los poderes en los cuales los príncipes, los señores feudales, los marqueses y los condes tenían un poder grandísimo sobre un determinado terreno y sobre la gente que vivía en ese terreno. Entonces, para crear el Estado francés, lo que hicieron fue quebrar esos poderes locales, poco a poco, a la fuerza restringirlos, de quitarle la autoridad particular que tuvieran, hasta que toda esa autoridad fuera transferida al rey. Cuando toda esa autoridad fue transferida al rey, el rey quedó con toda la autoridad que antes tenían un montón de poderes locales y quedó con una autoridad total, absoluta, en la cual mandaba él, de acuerdo con la voluntad de Dios, que era cuando decíamos que bonito así, porque si la autoridad viene de Dios, imagínese usted quién puede controlar eso. Este proceso se da y se completa cuando Luis XIV afirma categóricamente: el Estado soy yo, y a ver, ¿y quién me dice lo contrario? Entonces, el concepto de Estado de Derecho surge como una manera de controlar un Estado donde toda la autoridad la tenía un solo tipo. Entonces, un Estado donde toda la autoridad la tiene un solo tipo es un Estado donde nadie tiene derechos de nada y donde uno está sometido a que el tipo sea competente o incompetente. Luis XIV era un duro, pero los otros no lo fueron. Luis XVI ya era un tipo bastante cuestionable. Entonces, un Estado con un poder de esos en manos de un señor como Luis XVI daban ganas de llorar, porque era un tipo totalmente frívolo, montado en una realidad completamente delirante, mientras su pueblo moría de hambre. Entonces, ese estado de frivolidad y de fatuidad, unido a un poder de este tamaño, fue generando un nivel de furia en el pueblo francés que los llevó a desatar una revolución, inspirados en las ideas de la Ilustración, todo ese combo que había empezado a hablar de la razón, del consenso, de la soberanía, de la idea del contrato social. Todos los que han empezado a hablar de eso, Rousseau, Voltaire, Diderot, que decía que lo que hacía libre a la gente era el conocimiento, por lo que decía Voltaire: no estoy de acuerdo con lo que usted piensa, pero sería capaz de morir por el derecho que usted tiene a expresarlo. Eso es básicamente lo que dice Voltaire.
Sí, entonces toda esta gente que va a crear la ilustración y la razón, dan un marco, un soporte filosófico a lo que se va a convertir en una revolución. Entonces se hablaba de 3 estados en Francia, que eso es lo que se llamarían los estados generales. Entonces se hablaba del clero, de la nobleza y del pueblo. El clero y la nobleza eran una minoría, no pagaban impuestos, tenían toda la propiedad y toda la riqueza, y el pueblo llevaba del bulto ahí el tercer estado. Entonces el tercer estado, que es el que sostiene a los otros dos, porque los otros eran perfectamente parasitarios, solamente vivían del trabajo del tercer estado, se rebota, y se rebota en la toma de la Bastilla. Y es ahí en la toma de la Bastilla cuando declaran la revolución. Esta revolución que se va a dar es una revolución total, porque acaba con un régimen al que llaman el antiguo régimen, lo acaba, lo desbarata, y montan otro totalmente distinto, con otras formas, con otra organización, y ese que montan es el fundamento histórico de lo que va a ser el Estado de Derecho. Entonces, ese que montan, primero tiene pues varias etapas, la Asamblea Nacional Constituyente, el juramento de que ellos van a proclamar un documento que ponga de manifiesto todo aquello por lo que están luchando. Y el documento final, por el cual ellos ponen de manifiesto todo aquello por lo que lucharon, todo lo que fue esa revolución, la toma de la Bastilla, los ciudadanos en las calles, todo eso es la declaración de los derechos del hombre. ¿Ah? ¿Cómo la ve? Eso es lo que sale de la Revolución Francesa. Entonces, claro, cuando uno piensa en eso, inmediatamente piensa en la Marsellesa, porque es ahí donde se condensa épicamente el espíritu de la revolución. Adelante, hijos de la patria, los días de gloria han arribado, estamos en contra de la tiranía, los estandartes se elevan, es lo que está empezando a cantar la Marsellesa. Entonces, bueno, pero entonces, ¿cuál fue el cuento que inventaron? Porque es que lo fantástico de acá fue el cuento que inventaron. Todos los tipos se ponen a pensar lo siguiente: aquí se necesita libertad, porque frente al absolutismo usted no tiene ninguna libertad. No es que el rey podía disponer de su vida como mejor le pareciera, de acuerdo con sus caprichos. Por eso hay una película que se llama Ridículo, de un tipo que necesita salvar un pantano, secar un pantano para que un pueblo no se muera de enfermedades, y para eso le toca hacer un montón de ridículos y de payasadas en la corte para que al rey le dé la gana secarle el pantano. Entonces usted no puede de todo eso depender de la veleidad del rey. Libertad. El principio de libertad. Estos principios son negativos porque son principios para controlar una autoridad totalmente desbordada. Entonces los primeros principios es no, o sea, no me coarten mi libertad. Entonces el primer principio es el de la libertad, es el de la libertad frente al control del Estado. Esto está basado en el individuo, porque era la libertad del individuo la que principalmente negaba el Estado absolutista. Entonces toda la lógica de esto es el individuo, y que el individuo no puede ser, digamos, aplastado por el Estado ni por el colectivo. La segunda parte de esto es la igualdad. Y la igualdad implica la separación de poderes. O sea, la igualdad significa que todos estemos en capacidad. De cada uno de estos se va a echar su propio cuento, la historia que estamos desarrollando, pero estos son los fundamentos. Entonces, todos tenemos que ser iguales ante el Estado. Todos tenemos que tener los mismos derechos ante el Estado para que podamos llegar a un consenso, porque es que llegar a un consenso es lo que nos va a producir un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho es algo, es una forma de Estado en la cual hay un acuerdo básico por medio del cual nos regimos, y las leyes que nosotros nos imponemos son leyes que nosotros hemos elegido. Entonces esa es la base
de lo que, digamos, es el contrato social llevado ya a una fórmula de derecho. Entonces está la igualdad, somos ciudadanos todos, y esa medida de ciudad. Ahora, en un principio esto todavía se demora antes de que sea completo. Aquí los ciudadanos todavía son solamente los que tienen propiedad, todavía son solamente hombres. Bueno, eso pasa mucho tiempo antes de que el concepto de ciudadano realmente sea cualquier persona mayor de edad. Eso de aquí, pero estamos en el principio básico. Somos ciudadanos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que los poderes del Estado no se vayan a extralimitar? ¿Cómo controlo yo que el tipo que haga las leyes de manera que sean parte del consenso del pueblo? ¿Cómo controlo yo que el que administre la justicia la administre de una manera tal que no se le vayan las luces y esté de acuerdo con las leyes que se están planteando? ¿Cómo controlo yo que el que sea capaz de mirar todo esto no se extralimite? Separo los poderes, la separación de poderes. Entonces Montesquieu, que es otro de los duros de la Ilustración, habla de la separación de poderes. Nadie puede tener todo el poder, no solamente el rey, ni un organismo, ni un comité, ni el comité, nada de eso, digamos, no puede haber ninguna entidad que posea la totalidad del poder, porque reproduce las formas de desbordamiento que estamos intentando evitar. Entonces, por eso vamos a separar los poderes. Vamos a tener un poder judicial, un poder que es el que administra la justicia, un poder legislativo que es el que formula las leyes, y un poder ejecutivo que es el que se encarga de su cumplimiento. Para que estos poderes no se extralimiten, para que haya un equilibrio entre ellos, vamos a ponerlos a vigilarse entre sí. Entonces cada uno es responsable de vigilar al otro, de manera que a ninguno se le vaya la mano en sus funciones. Y de ahí es que mucho más adelante van a salir los mecanismos de control del Estado. De ahí es que van a salir las contradurías, las procuradurías, las veedurías. Todo eso que son mecanismos de control del Estado, para que nadie pueda estar como rueda suelta haciendo lo que le da la gana, porque el equilibrio y la garantía del derecho está en la separación de poderes. Los estados que no tienen separación de poderes pueden fácilmente caer en el autoritarismo, porque no hay nadie que controle y que detenga, y como el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, entonces a usted hay que ponerle, mejor dicho, hay que ponerle un tate quieto a la cosa, y el tate quieto no está dado en la represión, sino en la vigilancia ciudadana de la separación de poderes. No es que usted no se extralimite porque si no yo le hago no sé qué, sino porque yo vigilo que usted no se extralimite. Fíjese que ahí ya nos estamos guiando por un consenso, no por la fuerza, sino por un consenso. Y la otra parte es la fraternidad. Y la fraternidad va a llevar a un estado en el cual se contemple la búsqueda de la felicidad de todos. Digamos, la fraternidad implica que el Estado va a buscar la felicidad de todos sus súbditos. La idea es vieja y es epicúrea. ¿Se acuerda que los hedonistas, los epicúreos en tiempos griegos habían dicho que todo hombre buscaba la felicidad y el placer, y que eso estaba bien, y que las leyes llegaban a construir esa felicidad y ese placer, que debían hacerlo? Él hablaba de que todo Estado, los estoicos, los epicúreos, los hedonistas, decían que toda construcción estatal era imaginaria, que todo privilegio era imaginario. Entonces, este Estado, el de la Revolución Francesa, lo construimos los seres humanos. No está designado por Dios, porque nadie puede contravenir lo que está designado por Dios. Entonces, a Dios hay que dejarlo en otra esfera para que no podamos apelar a Él en términos jurídicos, porque no podemos desarrollar algo si está legitimado por la autoridad divina en términos de la ley. No se puede discutir con eso. Entonces, ese no lo emana de Dios. Tampoco emana de un solo hombre, porque ¿quién discute la voluntad de un solo hombre? Ese emana de un acuerdo, es una construcción. Lo hicimos todos, es humano, hecho por las leyes humanas, susceptible de cambiar, lo podemos modificar, porque lo hicimos los seres humanos, poniéndonos de acuerdo mediante un contrato social. ¿Así? Entonces, ese Estado es el primero que nos va a dar la forma de un Estado de Derecho. Y ese primer antecedente sucede como tal en Francia. Eso es la Revolución Francesa, por eso es que es tan famosa. Y tiene tanta despliegue histórico, por lo importante que eso fue.
Entonces ahí está la idea del contrato social, ahí está la idea del ciudadano, ahí está la idea que la soberanía la soberanía proviene del pueblo, no de Dios, ni de un solo hombre, proviene del pueblo, y el pueblo que la hace, la puede cambiar y la puede modificar. Detrás de esto hay una idea, y es la idea de progreso. Aquí ya estamos metidos en una de las ideas más importantes de la modernidad, y es que las sociedades humanas avanzan, se hacen cada vez más plausibles en términos de derechos para todos, y que ese avance está dado por la educación y por la razón, y que la libertad la da el conocimiento, y quien más conocimiento tengan las sociedades, más libres son porque más se pueden apropiar de los derechos que ellas mismas han construido. Esa es la idea de progreso, es el pensamiento de la Ilustración. Los que lo inauguran como doctrina y como práctica histórica son los franceses, y por eso son tan famosos. Simultáneamente, esto tiene como 3 o 4 años de diferencia con el experimento francés, los norteamericanos hicieron lo suyo y fue el antecedente inmediato. Como eran una utopía, como eran la creación de un mundo perfectamente libre, en una tierra nueva, habitada solamente por la concepción de las ideas que llevaban, era la idea de los padres peregrinos. Entonces, cuando se independizan de los ingleses, todas estas leyes, que son el producto de toda la razón y de la Ilustración y de todo eso, las van a plasmar en las constituciones de Virginia y luego en la Constitución de los Estados Unidos, mediante un modelo en el cual usted tiene un principio básico, la igualdad. Y todos los demás principios se derivan de ahí. Pero ese principio básico usted no lo mueve. Los demás principios, que son las enmiendas, son formas que pueden ir cambiando de acuerdo con las épocas, pero todas inspiradas en el principio de la igualdad. Entonces ahí se hace una forma de Estado en la cual existe una constitución que reconoce los derechos de todo el mundo, en los derechos de la igualdad, así como los derechos de la gente de ir cambiando esas leyes a través de las enmiendas a medida que las sociedades se hagan más complejas. Entonces ese es el Estado americano. El Estado inglés también resolvió todo esto a su manera. Lo resolvió gradualmente. Lo resolvió desde los tiempos de la Carta Magna, en donde los varones limitaron la autoridad del rey. Lo resolvió a través de la creación del Parlamento, en la cual había una representación de las diferentes fuerzas de la sociedad en la Cámara de los Lores y en la Cámara de los Comunes, que eran los que gobernaban, formulaban las leyes, y tenía que producirse un consenso entre el rey y el Parlamento. Esa es otra forma de Estado, en la cual el rey existe como figura, es un monarca, tiene todo el contenido simbólico que usted quiera, pero no manda. Ahí estos ya son las monarquías parlamentarias o las monarquías constitucionales, porque el rey no hace su voluntad, el rey tiene que conciliar con el Parlamento para que esa voluntad se cumpla, y la conciliación con el Parlamento es como se consigna y se expresa la voluntad popular. O sea que el principio es el mismo, emana de la voluntad popular que se ve representada en el Parlamento, y es a través del Parlamento que se va a gobernar en consenso con el rey. Pero ahí hay un acuerdo general. Hemos dicho, ¿qué es lo común a estos 3 estados? Que son estados de consenso. Son estados de consenso por la separación de poderes en el esquema francés, son estados de consenso por el reconocimiento de la igualdad y el derecho de todos en la Constitución americana y en la Declaración de Virginia, y son estados de consenso por la representación en el Parlamento y el consenso entre el rey y el Parlamento. La representación hace que los ciudadanos tengan cómo participar a través de la delegación a través de la elección de sus propios gobernantes en el proceso de gobierno. Ese es el origen de los estados de derecho en Occidente. Y son esas 3 formas, esas 3 corrientes históricas, los ingleses, los norteamericanos y los franceses. Ahora, esos 3 pueblos reconocen esto, pero de aquí a que esto se haga posible, va a pasar mucho tiempo. Entonces, la segunda oleada de intentar imponer de intentar adoptar, más que imponer, porque precisamente la idea no es que no se imponga, adoptar este tipo de modelos, va a atravesar todo el siglo XIX. En el siglo XIX todavía hay imperios y tienen unos poderes absolutos. El imperio austrohúngaro era un poderío importantísimo en toda la Europa central. Y había un pobre pueblo que tenía mal de geografía. El pobre pueblo quedaba entre Austria, Prusia y Rusia, que eso es muy tremendo. Entonces los 3 decidieron desbaratarlo. Lo destruyeron como Estado nacional durante 150 años. El pueblo se llamaba Polonia,
y la manera como este pueblo mostraba heroicamente a través de las rebeliones y a través de sus símbolos su derecho a tratar de construir un Estado nacional. La manera como el mundo entendía eso era la polonesa de Federico Chopin, que es precisamente el canto al derecho de autodeterminación de los pueblos. XIX se va tratando de construir esos estados nacionales de acuerdo con los postulados que estamos intentando desarrollar acá, y se van a construir y van a pasar un montón de cosas y van a ser las revoluciones románticas, todas las revoluciones que después veremos en toda la literatura y en todas las historias de esa época, hasta llegar a construir el Estado de Derecho. Pero antes de eso va a haber un gran colapso de la razón que va a hacer que tengamos que reconstruir todo otra vez. Entonces, las luchas que se dan por estos estados en el siglo XIX, el colapso de la razón que va a hacer que tengamos que construir esto todo otra vez hasta crear los estados sociales de derecho, es lo que vamos a ver en el siguiente programa, que va a ser el cuarto. Entonces, desde los espacios de la Bastilla y desde la lucha por una Polonia y desde la concepción de la separación de poderes, aquí en el relato de Ana Uribe. Este programa fue posible gracias al apoyo del Fondo de Inversiones para la Paz de la Presidencia de la República.